Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos, estoy feliz de que nos volvemos a encontrar, a ver, a escuchar. Bueno, yo espero aquí que tengan una grata hora que vamos a empezar a partir de este momento aquí en La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Hoy día vamos a hablar, como es nuestra costumbre, de historia, pero de una historia bastante particular. No solo por el tema, sino también por el manejo, por la divulgación que está haciendo quien dirige este proyecto. Vamos a hablar de la historia del boxeo. El proyecto en sí se llama El Legado del Jab, Historia del Boxeo, y nos acompaña aquí su director, creador, Jorge Druillas. Bienvenido, Jorge, qué gusto tenerte aquí en el estudio. Hola, Rocío. Bueno, muy contento que pudiéramos traer estas iniciativas que son de redes sociales a un programa tan serio como este. Bueno, tengo muchas preguntas aquí, Jorge, empezando por el legado del jab. ¿Qué es el jab? El jab es el golpe base del boxeo. Así como en el fútbol existe el pase, mover la pelota, el jab es el golpe inicial que se lanza con la izquierda para iniciar cualquier acción. Perfecto. Entonces, es un golpe como es tan propio del boxeo y tan base, el golpe 1. Entonces, era un nombre que fuera muy común a quienes practican el boxeo. Perfecto. Y como el legado es la historia del boxeo, que a veces uno no sabe, pero tiene 4.000 años de antigüedad. ¡Wow! 4.000 años. Yo estuve practicando boxeo y digamos que me hice la ignorante para hacer esta pregunta, porque me imagino que hay mucha gente que no lo sabe. Es realmente espectacular, aparte de ser una disciplina súper exigente que a uno le activa absolutamente todos los sentidos. Y la mejor de las terapias, además. De hecho, sí. Hoy en día la práctica del boxeo, por aquí cerquita, hay uno bien famoso, un club. La práctica del boxeo tiene un tónico como psicológico, recreativo. Ya salimos de los inicios del siglo XX, donde a veces era vivir o morir. Hoy día tiene todo un tema de tratamiento psicológico, mejoramiento del estrés, sistema cardiovascular. Se implican muchas funciones neurológicas en la práctica del boxeo. Y hasta de aprendizaje, coordinación, bueno, muchas cosas. Yo sentí que debiera ser hasta una disciplina que debiera enseñarse en los colegios desde que uno es lo más pequeño, porque empiezas a conocer tu cuerpo y a manejar las motricidades de una manera que siento que es difícil hacerlo de otra forma. Bueno, quizá lo hablamos más adelante, pero tuvimos eso en Chile. ¿Ah, sí? Sí. Hubo esa buena idea. Existió y durante bastante tiempo. Desde 1923 a 1970, 73, existió el campeonato interescolar donde participaban, bueno, además de la universidad, incluida la USACH, hay un mito urbano con la USACH bien extraño que dice que hasta el 1991 existió un ring que estaba en el subterráneo de la Casa Central. En ese tiempo participaba como maestranza de oficio, claro, a la Escuela de Arte de Oficio. Pero participó, por ejemplo, la Universidad de Chile, Universidad Católica, la USACH, la Fuerza Armada. Pero había un previo que era un interescolar que principalmente lo ganaba el Instituto Nacional, generalmente. Y de ahí salieron boxeadores muy importantes como Antonio Fernández, que era un español. Él entró muy chico, inmigrantes que siempre han existido con nosotros. Sí. Y él logró vivir en Nueva York del boxeo. Wow, una estrella local. En 1940. Y de hecho se dice que su carrera fue truncada por la Segunda Guerra Mundial, que es donde se cortó todo el deporte, ¿no? Me hiciste recordar con esto esta historia famosa que llevaron al cine de Cinderella Man. Es de la época. Claro. Es muy probable que Antonio Fernández haya conocido a James Braddock. De oído, lo haya visto por ahí, lo haya conversado con él, lo haya visto pelear. Sí, es muy probable. Bueno, en el mundo que estamos viviendo, ya como que, no sé, el boxeo está totalmente como, ¿cómo decirlo? Como llevado a que ya no es solo una élite, sino que podemos practicarlo los seres humanos que no somos profesionales, así como yo, por ejemplo, pero también está muy condenado porque es muy violento. Me imagino que han ido cambiando mucho las reglas también de este deporte. No, por supuesto, con el tiempo, o sea,
el boxeo moderno, porque entendamos que la primera referencia del boxeo son en la Ilíada y son así, salvajes. El boxeo moderno desde 1700 en Inglaterra comienza todo un proceso que Norbert Elias llama de un proceso civilizatorio. Entonces ya no nos pegamos a mano descubierta. Bueno, todo el boxeo comienza por un dato que yo siempre doy y la gente queda sorprendida, es porque las soluciones extrajudiciales de los nobles era hacer duelos de espadas. Claro. Entonces tú traes esto, mucha gente dice, ya, pero ¿qué problema que hay duelo de espadas? Trae un montón de problemas judiciales. Si yo en un duelo me enfrento a alguien, ya sea alguien, obviamente, a salir con heridas mortales, recordemos que es el siglo XVII, entonces un corte podía transformarse en algo muy grave. Por lo tanto, había un profesor de la época, que era James Fick, que él dice, a ver, si se me están muriendo los nobles, se me están acabando los clientes. Por lo tanto, tengo que inventar un sistema donde se puedan pegar, pero no se maten. Así que él transforma el boxeo a un sistema, y de hecho podemos ver muchas progresiones del esgrima en el boxeo. Y desde ahí el boxeo se va, como dice Norbert Elias, se va regulando y se va civilizando. Hoy en día, por ejemplo, tenemos el gramaje de los guantes, los cabezales, los protectores bucales. Un dato freak de estos que encantan en redes, el primer bucal en Chile se creó en 1943, producto de un dentista que había viajado a Estados Unidos y los había visto. Antes de eso no se usaban bucales. Los bucales son estas cosas... El protector, ya, claro. que uno los ve que están así, claro. que no pueden cerrar la boca prácticamente. Claro, entonces, eso es parte del proceso civilizatorio del boxeo. Ahora el boxeo está ligado siempre a la literatura como de bajo fondo. Claro, callejero. Callejero, como en esta novela negra, donde es parte de la violencia innata del ser humano. Sin embargo, los orígenes del boxeo en Chile distan bastante de eso. El boxeo en Chile es traído por la comunidad británica y norteamericana, de manera paralela. En Punta Arenas, por ejemplo, llegó de parte de los norteamericanos y algunos que eran de origen afroamericano, que trajeron el boxeo a Punta Arenas. Y en el caso de Santiago particularmente, llega vía Valparaíso con dos señores, que es James Perry y Juan Budinich, quienes tenían directo contacto con la comunidad británica. James Perry era un marino de clase alta que enseñaba boxeo en Valparaíso, pero este boxeo era recluido a la clase alta. Y Juan Budinich, que era oriundo de Coquimbo, pero había sido marino en la Armada Norteamericana, conocía el boxeo porque los mismos marinos lo practicaban, los viajes largos lo practicaban, y él lo trae a Santiago. Y cuando llega a Santiago, el primer club es en el Hotel Melosi, que era un hotel distinguido que estaba cerca del Club Hípico, aquí en Estación Central, y en la Bolsa de Comercio. Entonces, no llega como abajo fondo. Claro, no. Y la razón tiene que ver, es súper curioso como la historia, a mí me hace harto pensar esto. La historia parece ser cíclica. La razón de la práctica e introducción del boxeo y la lucha, que era otro deporte muy común en la época, es la crisis de inseguridad de Santiago. De comienzos del siglo XX. Entonces, que también venía de Francia y de Inglaterra, donde se aprende boxeo como una medida de protección. Claro, como defensa personal. Porque, claro, además de lo que muestran las películas norteamericanas, de que uno anda con un pistolón y se defiende a balazos, eso no puede ser en una sociedad contemporánea. Yo, si salgo acá afuera y me asaltan, yo no puedo sacar una pistola y defenderme con eso, sino que la defensa tiene que ser proporcional. Por eso vivimos en un Estado de Derecho. Me llevaste otra vez a otra película, Las pandillas de Nueva York. De hecho, sí. También hay harto de eso. Las pandillas de Nueva York también hay harto de eso, de esta sociedad urbana muy violenta. La verdad que el comienzo del siglo XX, Santiago era un lugar complicado. Mira, y pensamos que ahora estamos ya en los límites, pero... por ejemplo, hay otra disciplina, no es el caso, pero también es occidental, el Sabat, que es una disciplina de kickboxing occidental, francesa. Nace en Marsella, que es precisamente la ciudad de mayor criminalidad en Francia. Puerto también. Puerto también, sí.
Jorge, tengo muchas preguntas y no te quiero Yo interrumpir soy entre bueno para medio, hablar, entonces- porque hay mucho dato, aparte de ser un tema que me encanta en lo personal y sobre todo un tema que aquí por lo menos que yo recuerde en todos los años que he estado y no he estado en este programa nunca lo habíamos abordado. Entonces realmente fascinante conocer esta historia y todas estas como ligaduras o asociaciones con la historia social que tiene además el boxeo, según nos vas contando. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando de esta fascinante historia del boxeo. Estamos de regreso aquí conversando con Jorge Druillas sobre esta historia del boxeo, pero que, como yo les decía, no es un libro, no es un proyecto, no es un paper académico, sino que va acorde a los tiempos que estamos ahora, donde las redes sociales, donde los medios digitales tienen muchas veces muchísima mayor llegada que la manera tradicional de aprender, y sobre todo considerando esta historia del boxeo, como nos contaba Jorge, que tiene mucho que ver con la historia de nuestra ciudad, de nuestra sociedad. Jorge, antes que sigamos avanzando en los detalles históricos, ¿cómo los encuentran este proyecto y qué es lo que principalmente se difunde? Ya, el nombre universal del proyecto es El Legado del Yao. Estamos presentes, el mismo nombre, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify. A Twitter no me meto porque toda la gente está peleando ahí. Sí, bueno, y como cambió de dueño, además creo que está raro. Sí, están raras las ideologías ahí. Está raro. Así, sí. Estamos en estas redes, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Los estoy aquí... Estamos ahí en... Ahí lo estamos mostrando, ¿ah? Claro, ahí estamos. Ahora, ¿de qué van los contenidos? Esta es una cosa que, en general, yo me he dado cuenta que hay que analizar la audiencia. Y en el Instagram, el análisis de la audiencia es principalmente chileno. Sin embargo, en YouTube o en TikTok, la principal cantidad de visitas, que son 300.000, son mexicanas, españoles y chilenos. Y en YouTube el público, o sea, en Spotify el público tiende a ser nacional. Pero TikTok o YouTube tienden a ser plataformas de difusión más hispanohablantes que Instagram. Instagram es muy nacional, pero TikTok o YouTube tienen... A mí me sorprendió que, por ejemplo, me vieran en España. Nunca, no había hecho contenido de boxeo español ni nada. No. Las maravillas de las redes sociales. Eso podemos llegar a todas partes. Es que eso es bastante impactante, cómo uno puede llegar a audiencias muchísimo más grandes. Esto hace 10 años era imposible. Claro. No era posible. Yo tengo un par de videos en TikTok que tienen más de 1 millón de visitas. Eso no... Yo como docente de aula, ¿cuándo iba a creer que eso podía llegar a ser posible? Lo que más me habían escuchado eran 45 alumnos gritando. Claro, en la sala. Entonces, y a medias. A medias. Entonces, ¿cómo podía ser esto posible? Y es ahí donde, bueno, yo creo que está el valor del potencial del proyecto, que es este valor de difundir historia, porque sí hay contenido histórico, sí está la formación urbana de Santiago a comienzos del siglo XX, sí están los procesos civilizatorios de cuándo y por qué dejamos de andar con armas, y por qué tenemos un sistema de Estado de Derecho. Como el deporte, por ejemplo, el boxeo, hasta 1930 fue mucho más popular que el fútbol. Tuvo un auge y un alcance mucho mayor. Una cosa muy poco conocida es que la mayor pelea de boxeo en Chile tuvo 75.000 espectadores en lo que ahora es el Estadio Nacional. Wow. Eso fue en 1930, la pelea entre Tani Loaiza y Luis Vicentini. Hubo 2 peleas, pero la inicial asistió hasta... Había una persona muy importante, que me imagino que han hablado de él en el programa, don Arturo Alessandri. Él era juez de boxeo. Y él no le conocía esa faceta. Asiduamente, era muy asiduo a ir al boxeo. De hecho, él está en esa pelea. Y está la grabación en la Cineteca Nacional. En esa pelea fue tan importante que se hicieron viajes en tren desde Puerto Montt a Santiago con descuentos especiales que iban en el día. Personas vinieron a ver esa pelea por el día. ¿Y estos boxeadores eran chilenos, eran internacionales? Estanislao Loaiza nació en Iquique
y Luis Vicentini de Chillán. Ambos hicieron carreras muy importantes, ambos vivieron al menos, Loaiza vivió 10 años en Estados Unidos, en Nueva York. Peleó por el título mundial. Ahora yo te digo, por ejemplo, imagínate hoy que cualquiera de nosotros te diga, anda a trabajar 10 años a Nueva York, de tu profesión. Es difícil. Como que porque uno se imagina, no sé, en Estados Unidos así fregando un plato. Claro, trabajando en un McDonald's. Claro, pero ese hecho hoy día es súper relevante para alguien que nació en una salitrera, o el caso de Luis Vicentini, que también vivió en Nueva York. Luis Vicentini tuvo problemas con la ley de alcoholes de ese tiempo, que recordemos que en Estados Unidos estaba prohibido el alcohol. Así que tuvo problemas con la justicia, anduvo medio arrancado de la justicia. Luis Vicentini era un cantero de Chillán. Ambos vivieron en Nueva York, fueron boxeadores bastante bien pagados, con historias bien disímiles. En el caso de el Tani Loaiza, el Estanislao Loaiza, él logra, después del boxeo, trabaja para el ejército como entrenador, y él logra un buen pasar, y es una de las primeras estrellas deportivas, así como las tenemos hoy día en el fútbol, que viven bien, tienen un buen ingreso, conocieron el mundo gracias al deporte que practicaban. Y el caso de Luis Vicentini, él muere de alcoholismo en la posta central en 1938, tenía cerca de 30 años. Qué pena. Es terrible su historia, como el caso de él. También tenemos la otra cara del deporte, y la otra cara la cara oscura del boxeo, que está la demencia, el alcoholismo, el abandono económico total, el tener mucho, y de repente Luis Vicentini hizo 3 películas, de las cuales lamentablemente no se registra ninguna, pero hizo 3 películas de cine mudo grabadas acá en Chile, donde él era la estrella. De hecho, Luis Vicentini tenía muy buena pinta. Si lo buscas ahí, te va a salir como con smoking. Luis Vicentini, película, o smoking. Bueno, ustedes tienen aquí, yo viendo el Instagram, muchos videos que son realmente fascinantes, ¿no? Porque de repente creemos que el deporte de alto rendimiento, esto de romper récords, los cuerpos muy trabajados son de ahora, de este último tiempo, y estamos viendo aquí que los deportistas de élite han existido siempre. Sí, han existido siempre. Y bueno, una de las cosas que tiene la llegada del boxeo a inicio del siglo XX es como la capacidad, yo lo dije recién, o sea, Luis Vicentini, que venía de la salitrera, o sea, perdón, está hablando de Loaiza, y Luis Vicentini, que venía de las canteras, eran trabajos manuales que eran, o sea, claro, condiciones laborales de la salitrera, yo creo que él ha hablado de sobra. Claro. Pero de repente tú verte viviendo en Nueva York, ganando sueldos de miles de dólares, teniendo a otro boxeador de la época, Heriberto Rojas, a él el diario El Mercurio le regala un Ford. Que para 1916 tener un auto propio era una cuestión impensada. Y también en este mismo contexto tenemos al mismo Heriberto Rojas, que él era un campesino de Colchagua. Él llega acá y se pone a trabajar con Juan Budinich, que es el que hablé anteriormente, como instructor de la policía. Y él es un instructor de los deportes de contacto en Chile. Él viaja a Francia previo a la Primera Guerra Mundial, aprende lucha ahí, también de estas disciplinas de defensa personal, y llegando acá las instruye. Y él enseña lucha en la policía hasta la llegada de Carlos Ibáñez del Campo en 1927, donde él, por motivos morales, él decide dejar la policía. Y deja para siempre la enseñanza de defensa personal. Y él era un boxeador, fue el primer campeón sudamericano. Wow. Yo creo que, bueno, una de las cosas importantes que tiene la difusión del contenido en redes es, hay que ser sintético. Claro. Hay que saber contar una historia. También la capacidad de ser didáctico. Y yo creo que esta es una de las cuestiones que a mí más me gusta de enseñar historia. Porque yo, como historiador, igual escucho todo este programa, me gusta, pero a veces me he escuchado algunos ladrillos como... Claro. Y leí 500 fuentes. Y está bien, a mí me gusta la historia. Pero a un joven de 14 años, de 17 años, 15 años, que está a palos con el águila en la educación de repente, ver contenido que puede ser educativo, que se puede difundir de manera coherente, en TikTok, en YouTube, en Instagram, le permite como aprender cosas como, por ejemplo, cómo eran los procesos civilizatorios en Chile a comienzos del siglo XX. Muy poca gente sabe que
que el Campeonato Nacional de Boxeo hacia 1950 incluía todas las Fuerzas Armadas, Wow. todas las universidades, incluía las mineras norteamericanas, y de hecho las mineras norteamericanas eran fuertes porque traían profesores norteamericanos. Qué tremendo mundo del boxeo, era el- con una cantidad de plata, digamos, Bastante, o sea, importante. por ejemplo, los equipos de la Armada o de la Facha eran fuertes. Y en la misma Universidad de Santiago también tenía un equipo. Por ejemplo, hay un fenómeno sociológico bien particular en el boxeo universitario, que es que la Universidad Católica, en los pesos altos, porque para explicar un poco, el boxeo se divide en categorías, siempre ganaba. Y la Universidad de Chile ganaba en pesos gallo, que hablemos 55 kilos, 50, pesos gallo, pesos pluma, pesos mosca. Y esto nos habla de la alimentación en Chile. Claro, Las clases altas estaban Cierto. mucho mejor alimentadas. cierto. Uno de los grandes campeones fue profesor de química en Estados Unidos, en Stanford. Qué mundo, qué Eh, cantidad de uniones que se pueden ir haciendo o escarbando estas historias a partir del boxeo que veo tuvo una época totalmente de oro. Yo hoy día estoy perdida sobre quiénes son los deportistas estrella en este campo. Lo vamos a dejar para el regreso de la pausa. Vamos, Jorge, a hacer una pausa y seguimos conversando de esta entretenidísima historia del boxeo. Seguimos conversando aquí en la hora del Museo del Legado del Jab. Lo pueden buscar y encontrar así en todas las redes sociales. Yo ya lo estoy siguiendo y viendo aquí en mi teléfono en Instagram, que nos cuenta sobre la historia del boxeo y todas estas asociaciones con otras historias aquí en nuestro país, en nuestra ciudad. Cuando Santiago va creciendo, nos decía Jorge hace un momento, a comienzo del siglo XX, Santiago se torna una ciudad peligrosa. El boxeo empieza a entrar como una forma de defenderse en la calle o estar preparados por si ocurriera algo. Hablábamos de algunas de las estrellas y de los campeonatos que participaban prácticamente todos. Me hace pensar, Jorge, que hubo una época dorada del boxeo y hoy día no lo veo tan así aquí en Chile. Yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una larga tradición de boxeo. Sí, de hecho, por ejemplo, ya está pasando un fenómeno muy extraño, que es que Arabia Saudita quiere comprar todo el boxeo. Ah, Y sí. quieren de hecho, pusieron precios, 50 billones de dólares por comprar todas las compañías de boxeo que existen y unificarlas en Arabia Saudita. Es poco probable, en realidad. En esto también hay harto orgullo nacional. Por ejemplo, los norteamericanos o los británicos no van a vender su industria por la plata que les paguen. En el caso de Inglaterra, las primeras peleas, esta cuestión es bien increíble, la primera pelea masiva en Inglaterra con 20.000 personas fue en 1810. O sea que mientras nosotros firmábamos nuestra declaración de independencia, ellos estaban en eventos de boxeo masivos. Entonces, esto yo no lo veo posible. Pero ahora, claro, ¿qué pasó con el boxeo en Chile? Gran parte tiene que ver la existencia de la dictadura. Que es la que desarma, bueno, por temas sobre todo como el toque de queda, porque el boxeo siempre ha sido nocturno. Eso, de hecho, hay un caso súper curioso. El boxeo estaba en el Caupolicán y el Bim Bam Boom estaba cerquita. Entonces, en los años 50, donde se hacía mucho boxeo, era muy común, la gente acudía después del boxeo a distintos espectáculos nocturnos. Era toda una gira de bohemia que había después del boxeo. El boxeo sigue siendo un espectáculo. Claro. Y posterior a 1950, bueno, el boxeo sigue desarrollándose. Entran con mucha más fuerza otros deportes como el fútbol. Ya desde 1930 el boxeo empieza a declinar y el fútbol entra a ser mucho más priorizante. Sin embargo, Chile era un país con mucho deporte. ¿Cuáles son las fuentes que ocupó, por ejemplo, Revista Estadio, Revista Los Sports? Eso, exactamente lo que te iba a preguntar. Claro, ¿cuáles son las fuentes que ocupó, por ejemplo, para datar todos estos periodos en Chile? La revista Estadio llega hasta 1971, que es pero uno ve la revista Estadio como desde comienzo de 1940 el boxeo era fuerte, 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 y de repente en 1960 empieza a declinar, a declinar, a declinar, a declinar. Y la revista Los Sports, que es uno de los grandes fuentes de la época, tiene una fotografía preciosa. Esa revista se hacía muy bien, se hace desde 1923, que están los primeros números, hasta 1931. Y la otra fuente general, por ejemplo, el diario El Mercurio,
desde 1915 al menos 1923, publica diariamente combates de boxeo. Una de las cosas que yo no sabía mientras investigaba era que en 1917, por ejemplo, habían 3 peleas semanales. Que es una locura que tanta gente acuda a ver el boxeo. ¿Y dónde, o sea, nos has mencionado varios lugares, pero había un lugar especial, un coliseo? Sí, pasa una situación bien dramática en 1911, en la Plaza de la Constitución. Hay un encuentro de boxeo que fallece Adolfo Morales. Pues era una pelea que estaba muy mal regulada, el ring estaba mal hecho, el árbitro era un tipo que se había subido y fallece Adolfo Morales, que era chileno, peleando contra un panameño. Y Santiago, y esto es una cuestión importante, en ese tiempo la ley de municipalidad de 1892 como que tenía cada municipalidad de sus propias leyes. Entonces Santiago como comuna prohíbe el boxeo. Lo prohíbe hasta 1915 y en la práctica hasta 1917. Entonces, ¿qué es lo que hace el boxeo en esa época? Se traslada afuera de Santiago y se va a Ñuñoa, o una carpa que había que se llamaba el Hipódromo de Circus, que estaba en Independencia. Ahí se distribuye el boxeo durante ese tiempo. Y en ese tiempo pasa que como el boxeo estaba semiclandestino, se empiezan a ver peleas. Hay una cuestión muy graciosa en la época, que a uno de ellos le parece muy extraño, pero estaban los strongmans. Eran señores barbudos, así, fortachones, que andaban con piel de leopardo. Por alguna razón que nunca he entendido, siempre son españoles. No sé si era una profesión española, no lo he tenido claro. Ellos hacían demostraciones de fuerza, luchaban con animales, lanzaban piedras. Y cuando el boxeo se prohíbe, empiezan a pelear con boxeadores. Y estaba este morbo de quién ganará, el fortachón o el boxeador. Habían señores también que se disfrazaban de orientales, como parecer que venían de Japón. Y en ese periodo el boxeo tiene su máximo periodo de show. Claro, hay unas cuestiones muy graciosas en el Mercurio de 1917 donde hay desafíos a muerte. y habían señores que venían, generalmente todos eran españoles, pero se ponían nombres así como Max Gallan. Claro, su nombre artístico. Un nombre muy alemán, siempre tiene un nombre muy alemán. Y se desafiaban a muerte en el diario. Claro, después luchaban y nadie se moría, no pasaba nada, pero era todo un esquema de marketing. Claro. Y bueno, ya cuando se crea la Federación de Boxeo, porque en el fondo lo que el gobierno les dice a este deporte, como, a ver, necesitamos reglas, normas, jueces, y que el entorno esté controlado, no que cualquier persona de cualquier peso se suba a pelear con otra en cualquier lugar y pase cualquier cosa. Entonces la Federación de Boxeo en 1915 se crea por el empuje de empresarios locales. Esta es una cuestión bien poco conocida. El boxeo hoy día está ligado como a muy bajos fondos. Sí. Pero en la época lo crean empresarios. Generalmente eran empresarios del tabaco, de vidriera y también posteriormente incluso hubieron empresarios ligados a la producción eléctrica. Y los empresarios establecen todo un sistema de normas y desde ahí, de 1917, el boxeo comienza a tener para los muy grandes eventos. Habían 2 estadios principales, que era la Maestranza de Ferrocarriles, en la Estación Central, el Campo Los Sport, que actualmente es el Estadio Nacional, y ya desde 1940 se crea el Caupolicán, en 1938. Y ahí ya el Caupolicán viene a ser el epicentro del boxeo nacional hasta bien entrado los 80, con las peleas de Martín Vargas, por ejemplo, claro, que ocurrían ahí. Y cuando hay un par de eventos, que hay una gira mundial que es Joe Louis, que viene a pelear con Arturo Godoy, que se ocupa el Estadio Nacional. Pero el boxeo era un ente nacional. O sea, Iquique tiene una historia propia del boxeo. Podría ser un canal propio solo de boxeo de Iquique. Y así como la zona sur, pasaba en Punta Arenas, en Puerto Montt, en Chiloé hasta la actualidad, solo en Quellón, que Quellón, no sé, debe ser como de aquí a 3-4 estaciones más de metro. Claro. Tiene 3 clubes de boxeo dentro de Quellón. ¡Wow! ¡Qué curioso! y mucha gente lo practica. En general, claro, los deportes, en estas zonas tan lluviosas, los deportes son de bajo gimnasio, techo. claro. A puertas cerradas.
Jorge, te invito a que hagamos una pausa para conversar ya de largo en el último bloque del programa. Se nos ha pasado muy rápido, ¿no? Yo me quedo con muchas preguntas, sobre todo aquí mirando la gran cantidad de material que tienen en sus redes sociales, videos que están buenísimos, ¿eh? Totalmente recomendados. Así que hagamos la pausa y al regreso seguimos conociendo más del legado del jazz. Seguimos conversando del legado del jazz con Jorge Druwillas, el creador de este proyecto que está en todas las redes sociales. Jorge, tenía yo una duda de cómo surge tu interés personal por el boxeo, porque podrías haber creado este proyecto en cualquier otro tema. ¿Hay una ligazón más personal con este deporte? Sí, bueno, yo practico boxeo como de los 17 años. La verdad que nunca me dediqué mucho a la competencia, en la universidad algo competí, pero no fue algo que me moviera tanto a competir. Sí, me gustaba mucho aprender y mucho enseñar. Hice clases de boxeo en Juan Gómez Milla desde 2016 a 2019 por razones más que obvias. Y también saqué los cursos de entrenador en la Federación de Boxeo. Pero siempre me pasó de que veía que había como una dejazón, y siento que tiene harto que ver con la decadencia del boxeo, una dejazón intelectual, como no saber nada, no saber por qué, no tener idea de dónde. Cuando nosotros no tenemos memoria, simplemente actuamos como si el celular está lleno. Claro. no tenemos más funciones. Entonces, había visto proyectos parecidos en Inglaterra. Ahora, igual entender que el boxeo en Inglaterra es una cuestión patrimonial. He visto proyectos parecidos en Inglaterra y en Estados Unidos. Yo no he visto proyectos parecidos de habla hispana, no, en ningún lado, de historia propia del boxeo, quizá historia del fútbol, pero historia de otro deporte no. Entonces, bueno, con los conocimientos que tenía y también con el manejo de redes, comencé a pensar, también gracias a Vanessa Fuizca, la persona que me ayuda como periodista, porque hay una cosa súper importante, la voy a decir ahora. Yo soy profesor, no soy periodista. Entonces, el periodista sí sabe manejar redes, claro, sabe moverlas, sí sabe hacerlas. Entonces, empecé a expresar estas ideas que yo tenía. También conocía la revista Los Export. Trabajé con Alex Ovalle en la investigación sobre masculinidades y el boxeo, que es la única que hay escrita en Chile como ayudante. Entonces tenía varios datos de cuáles habían sido las peleas más grandes, los primeros boxeadores, cómo llegó el boxeo, cómo se difundió. Entonces, de repente me puse a publicar, así como mis primeros videos de hace un año atrás son bastante básicos. Y de repente veo que a la gente le gusta bastante. Ahora pasa algo con la audiencia. Por ejemplo, TikTok, que la audiencia es más internacional, lo de Chile no les llama tanto la atención. Sí, cosas de historia más general. El boxeo en Roma, el boxeo en Grecia, el boxeo en Inglaterra, el boxeo en Estados Unidos. Pero en Chile sí quieren saber de cómo surgió, qué equipo había, en qué boxeadores importantes había en los 50, con detalles. Hay una cuestión de la didáctica de la historia, y esto ojalá que me vean profesores de historia, que es, la historia es fome, ¿ya? ¿Cómo hago que sea entretenida? ¿Qué comía Bernardo Higgins? Claro. Pollo con papa. ¿Y cómo preparaba el pollo? Esa curiosidad, esa pequeña curiosidad, por ejemplo, cuando llegó el primer bucal, cuando llegó el primer guante a Chile, cuánto pesaba un guante hace 100 años, que era bastante menos, atraen, como en un embudo, a mucha gente, y es gente joven, que quiere aprender, que quiere aprender, que quiere comprender cosas. Por ejemplo, una de las cosas que afectó el boxeo fue la llegada de Carlos Ibáñez del Campo. Él centralizó todos los deportes en una ejecución militar de los deportes. Entonces esto le quitó mucho poder civil a los deportes. Y esas cosas yo las he enseñado en video, en short, en reels. Entonces es importante, creo que cumplo dos funciones. Una, mi función de pedagogo. No me interesa tener cientos de doctorados y que hacer un paper que lo lean 3 personas. No, siento que eso no, más que lavarme el ego yo mismo, no tiene más sentido que eso.
Me interesa que jóvenes de todas las edades, de todos los sexos, puedan ver que tenemos un patrimonio internacional o nacional. El boxeo es un deporte que tiene 4.000 años. Por lo tanto, historia hay de sobra. Claro. Hay demasiada. Material hay de sobra. Quería hablar un poco del proyecto de Fondo Medio. Sí, yo te iba a preguntar justamente, ahí estábamos coincidiendo. Como una cosa es, claro, tu experiencia personal como práctica del boxeo, también como profesor de historia, toda esta, ¿cómo decirlo?, estos desafíos que surgen de cómo traspasar la información y que realmente los chicos aprendan y no se aburran, como suele suceder a veces con temas como la historia cuando es muy académica. Y entonces unes toda esta experiencia y dices, bueno, voy a hacer este proyecto, pero me imagino que no es fácil porque hay que tener fondos, hay que darse el tiempo, es un trabajo de investigación arduo. ¿Cómo das vida finalmente al proyecto? O sea, por ahora la verdad que es bastante esfuerzo personal, a hartas horas de trabajo constante, seleccionar material, cortar el material. Por suerte he aprendido como a editar muy rápido. Yo, por ejemplo, grabo un audio largo, como de 10 minutos, y ese audio se va cortando en la semana y se va lanzando. También me pasa algo, y es muy curioso, de repente tengo una idea que me llega, ya lo voy a grabar, lo hago inmediato y funciona. A veces no, a veces yo veo grandes ideas y les va mal. Pero, claro, los recursos en general vienen propios míos. Pretendo en algún momento poder, no sé, difundir esto, porque a mí, yo lo que hay detrás del legado del jab es la didáctica de la enseñanza de las ciencias sociales. Eso es lo que hay tras el legado del jab. Porque esto mismo puede ser con fútbol, con básquetbol, con cocina, con cafetería. Los seres humanos dependemos de actividades y tenemos interés por esas actividades. El problema está en cómo las explicamos, cómo las enseñamos. Las nuevas generaciones, por ejemplo, la llegada de la inteligencia artificial ha sido súper beneficiosa para mí. Sí. Me permite redactar guiones, sacar imágenes, crear ideas. Es muy útil. Y hay que subirse a ese carro, si no, ese carro va a pasar y vamos a quedar abajo. Totalmente. Hablando un poquito del financiamiento, el año pasado logramos, junto con Revista Boxeadores, que es un medio de boxeo, pero un medio periodístico, ganar el fondo de difusión, el fondo de comunicación social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Y gracias a ese fondo, bueno, se hicieron 10 capítulos de podcast desde la historia del boxeo, desde 1900 hasta 1980. Y este año volvimos a postular a un equipo de 3 personas, 2 periodistas y un historiador. Y el proyecto también está enfocado a la seguridad urbana. También vamos a hablar todo este proceso de llegada de los deportes de contacto a Chile como defensa urbana y que es una preocupación que ha coexistido con nosotros desde siempre. Por lo tanto, claro, el financiamiento de este proyecto inicialmente viene por voluntad mía. O sea, es algo que yo sacaba mucha voluntad. Y también bastante ingenio. Me he dado cuenta que con pocos recursos se puede hacer bastante. Sí. Y eso es lo que tienen las redes. Sí, eso es la maravilla. Esa cuestión de las redes a mí me impresionó la primera vez que vi la audiencia semanal de TikTok. Porque uno ve unos gráficos, 75.000 personas, yo no lo podía creer. No podía creer que tanta gente me viera. No me caía en la cabeza que tanta gente... O sea, como te digo, yo trabajé como profesor en colegio, en aula, en Renca, en Maipú, y claro, uno ahí luchaba para entregar un contenido a 45 niños, pero cuando tú ves que tu mensaje pedagógico puede llegar a tanta gente, te cambia totalmente la percepción de lo que puedes hacer. Bueno, a mí me parece maravilloso además que hayan profesores como tú que empiezan a experimentar con lo que tenemos hoy día, inteligencia artificial, redes sociales, y que no se queden en la pizarra y el libro, porque ya creo que son formas que no van con cómo están configurados los cerebros de los estudiantes hoy. Bueno, como te explicaba antes, Alex Loxton y Blanca, los españoles me encantan porque le ponen panadería al pan
Bencinera, la Bencinera. No se crean nombres. Sin tantas fantasías. Son historiadoras, ambas, historiadoras del arte. Más de 1 millón de seguidores, o sea, mucha difusión internacional a temas que parecen tan anodinos como la historia del arte británico. Entonces esto nos muestra que las redes sociales tienen una capacidad y potencial educativo enorme. Así es. Enorme, ¿no? Y no hay que dejarlo de lado. Siento que un poco TikTok tuvo una mala fama durante la pandemia, pero eso también es culpa de nosotros, porque el algoritmo nos muestra lo que nosotros buscamos. Cuando no salen puros bailes, a ver, ¿qué estás viendo? Y lo mismo YouTube. Siento que en habla hispana estamos muy al debe. Muy al debe. Hay muy poco. Pero en habla inglesa... Claro, hay un montón de contenidos de toda índole, variedad y TikTok profundidad. Chino, parece otro planeta. Los chinos, por ejemplo, diferenciaron el TikTok para ellos, para China, y un TikTok educativo. Claro, no hay contenidos así tan ligeros. No, sí. Es increíble. Es cierto eso. Entonces, yo llamo a... Bueno, sé que también la vida del docente es muy complicada. Llamo a crear en colegios iniciativas de redes sociales, participación de redes sociales. El TikTok es una tremenda herramienta, tremenda herramienta. Mucha difusión, muy rápido de crecimiento. Y llamo a creer en las redes sociales, no crucificarlas, sino que ocuparlas como una herramienta de educación. Totalmente, sí. Bueno, ahí les dejamos, antes de despedirnos, justamente una de las redes sociales que tienen como el legado del YAP, para que lo vayan viendo y siguiendo y aprender muchas más cosas que no es, digamos, el golpe o el boxeo en sí, sino todo lo que se puede contar a través de esta experiencia. Jorge, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros tu proyecto. Muchas gracias, Rocío. Me alegro mucho que le dieran cabida a este proyecto. Yo de repente pensaba que quizás no me iban a llamar porque siempre lo he escuchado y hay proyectos muy académicos y me alegro que se preocupen por la didáctica. Totalmente. Si queremos que aprendan, tenemos que saber enseñar. Eso es. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. También he experimentado hacer clases, siento yo, más fácil con adultos en la universidad. Encuentro que ser profesor de colegio, de escuela ya es, pero realmente me saco el sombrero. Es una cantidad de habilidades que pocas personas lo tienen. Así que felicitaciones por el proyecto, invitados todos a seguir el legado del YAP y nos despedimos por hoy. Nos encontramos en la siguiente emisión. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.